en relación a nuestra lección, hermanos, vemos nosotros que es muy importante tener autoridad, ¿verdad? Si no hubiera autoridad en las cosas que nosotros hacemos, todo sería, hermanos, muy voluble. Vamos a decir, si en cuestión de mercado, nadie supiera, o cada quien tiene la libertad de ponerle a 1 kilo la medida que sea. Bueno, para mí 1 kilo es esta porción y le da nada más media libra. No, oiga, esto es muy poco. Bueno, es que para mí es 1 kilo. No, pero 1 kilo tiene que tener 1000 gramos. No, pero mi kilo nomás lleva 500 gramos. Va a decir uno, no, eso no es así. Tiene que haber una medida regulatoria, ¿verdad? Tiene que haber un estándar para que todos sepamos que 1 kilo pesa aquí en China lo mismo. Es 1 kilo y 1 kilo. Bueno, para la escritura es lo mismo, hermanos. La autoridad tiene que ser una que gobierne y punto. No podemos jugar con la Biblia. Ah, bueno, yo quiero que la Biblia diga esto así. Ahora me gusta que diga... No. La Biblia tiene una autoridad y hay que respetarla. A través de los tiempos, hermanos, y entrando ya de lleno en mi lección, ha habido un problema muy grande que ha generado todo el mundo religioso. Pero voy a concentrarme más dentro de la Iglesia de Cristo en años más recientes. Existe lo que hoy en día nosotros llamamos una Iglesia de Cristo institucional o liberal. Es decir, las iglesias que apoyan las instituciones humanas. Es decir, predican todo, aparentemente, lo que predica la Biblia. Pero tienen la tendencia de usar su mente liberalmente para hacer uso de la ofrenda de una manera inapropiada. Ahí no respetan lo que dice la Escritura. Aun cuando la palabra de Dios nos dice para quién es la ofrenda, ellos dicen, bueno, sí, pero nosotros también la usamos para esto porque son buenas cosas. Vamos a poner una cocina, vamos a hacer un gimnasio para que los muchachos de la iglesia jueguen, vamos a hacer un orfanatorio, vamos a hacer una escuela para que los hermanos vayan a enseñarse a predicar, vamos a hacer un hospital. Usan el dinero de la ofrenda para instituciones humanas. En ello va a estar concentrado un poco mi lección en cómo usar la autoridad bíblica. Pero lo demás, el mundo religioso, los sectarios de cualquier agrupación, el budismo, hermanos, el pentecostalismo, el calvinismo, el catolicismo, todos estos grupos, hermanos, que se han quedado ahí con tantas tradiciones, tienen que regresar a la Biblia. Es tan sencillo así. Tienen que regresar a la Biblia. Y esto va a darnos un poco de enseñanza sobre esto. Mire, así que esas son las 4 lecciones que hemos visto hasta ahora. Hemos visto la primera, hablando de la iglesia, cómo fue divinamente planeada, la iglesia universal y local, cómo hay una diferencia entre ambos. Hemos visto la suficiencia de la iglesia y ahora vamos a ver cómo establecer la autoridad en la iglesia. Primeramente, hermanos, vamos a decir lo siguiente. Existen 3 maneras en el cual se establece la autoridad. Y yo creo que ya ustedes lo saben. Mandamiento directo, ¿verdad? Ejemplo aprobado e inferencia necesaria. Y ahorita yo creo que se preguntarán, ¿y quién dijo eso? Ahorita se los voy a enseñar. Primeramente, cuando hablamos de mandamiento directo, abra su Biblia en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. El Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15. Ahora estamos usando estos versículos para enseñar lo que es un mandamiento directo. Lo que es un mandamiento directo. ¿Por qué mandamiento? Ya se estableció el domingo pasado que Cristo es la cabeza. Él es la autoridad. De eso hablé el domingo pasado. Toda la lección tuvo que ver con Cristo siendo la cabeza. Él es la autoridad. Entonces las órdenes deben de venir de allá, del cielo. No del Vaticano, no de Nueva York, no de Utah, no de allá de Mahoma, no de Guadalajara. No. Las órdenes deben de venir de arriba, del cielo. Cristo es la cabeza, ¿verdad? Entonces,
para ir a predicar. En Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, dice la escritura así. Dice, desde el 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, hablando de los 11 apóstoles, que en ese momento eran 11 porque Judas se había quitado su vida. Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Cristo está hablando con sus 11 apóstoles y está reprochándoles una cosa. ¿Qué cosa? Su incredulidad. ¿Qué incredulidad? Bueno, tengo que regresarme un poquito en el capítulo 16 para que ustedes sepan a qué se refiere cuando estamos hablando de la incredulidad de los apóstoles. Por ejemplo, el versículo 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, estoy leyendo Marcos 16:9, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Quiénes eran los que habían estado con él? Sus apóstoles, los 11. Fue con ellos porque estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué cosa? No le creyeron. ¿Quiénes no le creyeron? Sus apóstoles. Disculpe que sea tan enfático, pero es que si no se hace esto, no se va a entender lo que vamos a querer enfatizar en los versículos posteriores. Los apóstoles no creyeron a lo que María Magdalena les dijo. Ellos todavía no ven a Jesús resucitado. A ella se le apareció Jesús. Ella bien le dice, yo ya lo vi resucitado. Él ha vuelto a vivir. Ellos, no te creemos. Sigamos leyendo. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Otra vez, está hablando la Biblia enfocado con Cristo y los apóstoles. Les cuentan que han visto a Jesús resucitado. No le creen. Ahora sí, con esto en mente, vayamos al 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Quiénes son los 11 mismos? Los apóstoles. Se les apareció a ellos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Ve? Todo el entorno tiene que ver entre lo que se le dice a los apóstoles y con Cristo. Nada más entre ellos. No está abierto a todo el mundo. Es nomás Cristo está reprochando la incredulidad de sus apóstoles. ¿Listos? Ahora sí, siga leyendo el verso 15. A esos 11 les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como mi pasaje que tiene que ver con mandamiento directo llega hasta ahí, vamos a parar hasta ahí la lectura por ahora. Estamos hablando de mandamiento directo. Dice la palabra del Señor que Cristo ya resucitado les apareció a los 11 apóstoles. Y dice el versículo 15 que les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que se llama mandamiento directo. ¿Por qué? Porque directamente Cristo, que es la autoridad o la cabeza, les está diciendo, vayan a predicar. Así que ellos recibieron de parte de Dios un mandamiento directo. Y le llamamos forma positiva porque está hablando en una forma positiva. Es algo bueno. Y luego les dice en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escuche la siguiente pregunta que le voy a hacer. ¿Qué se necesita para que una persona sea salva? Bueno, según el versículo 16, aquí menciona 2 cosas. El que creyere
y fuere bautizado. Pero espérese, hermano Basilio, ¿el que creyere qué? Bueno, en el tema que venían hablando entre ellos no habían creído que Jesucristo había resucitado. Y ahora, no voy a defender a los apóstoles, pero apenas 3 días atrás, ellos lo habían visto, sobre todo Pedro y Juan, aunque sea de lejos, lo habían visto cómo lo habían dejado, hermanos, tan sangrado, tan debilitado, tan... Usted sabe, cuando a una persona le dan una golpiza, la persona, el rostro queda irreconocible. Esta mañana orábamos una petición por el hermano Marco. Marco es un hermano allá en el área de Tampa, que tuvo un accidente el día viernes. Él trabaja cortando árboles y raspando las palmas, y andaba arriba de una palma y se vino abajo y cayó. De suerte, solamente tiene unos golpes internos, pero su cara pronto, en las fotos que nos enviaron, se mira llena de sangre. Y anoche hablábamos con su hijo, ¿verdad? Y que él presenció todo esto. Becky le explicaba que en nuestro rostro tenemos muchas venas muy pequeñas que a cualquier golpe va a brotar mucha sangre. Cualquier herida en la cara o en el cerebro va a ser muy sangrienta, porque tenemos vasos pequeños que pronto va a salir mucha sangre. Así que cuando Jesús fue golpeado, fue cachetado, fue con el puño cerrado, fue golpeado, fue escupido, una y otra vez lo golpeaban, su espalda también. Hermanos, ese rostro, ese cuerpo del maestro quedó irreconocible prácticamente. Así que ellos fueron testigos cómo en la cruz fue alzado, cómo murió, cómo fue sepultado. Aparte pusieron un sello en la sepultura. Y ahora, aunque él les había dicho que al tercer día iba a resucitar, les dicen, hemos visto al Señor. Así que como humanos tienen problemas para aceptar esa verdad. No dan crédito que en verdad han visto otra vez al Señor resucitado, aunque era creíble. Y vemos aquí a ellos que están dudando. Entonces, cuando la Escritura nos habla a nosotros de creer, hay que creer en Jesucristo, ya no el que murió, a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el resucitado, el que vino e hizo la voluntad del Padre y ascendió a los cielos, en el Hijo de Dios. Y para que uno sea salvo, hay que creer en el Evangelio, que significa que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó conforme a las Escrituras, según 1 Corintios 15, y que fue alzado al cielo como promesa de su Padre, y que vuelve otra vez por su iglesia. Ese es el Evangelio en sí. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entienda una cosa, la iglesia no puso estas condiciones para la salvación. Así que cuando la gente nos critica que ustedes como iglesia siempre están predicando el bautismo, es que no somos nosotros los que pusimos esa condición, es Cristo, es la cabeza. Es un mandamiento directo de parte de Él. Esto no fue un acuerdo de nosotros que vinimos con una idea para que la gente sea salva, hay que decir que tiene que bautizarse. No fue mi idea. Esto viene de Dios. Esto es el mandamiento directo de parte de Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que la Biblia llama un mandamiento directo. Ahora, otra cosa, en este momento el Señor deja abierta la posibilidad. Cuando dijo ir por todo el mundo, no les dijo si tienen que ir en barco, en avión, a pie, en camello, en carro. Él solamente dijo, vayan. Queda abierta la posibilidad de ir en cualquier medio que ellos puedan para ir a predicar. Ahorita le diré por qué dije estas expresiones. Porque muchas personas hoy en día quieren decir, bueno, si ustedes son tan apegados a la Escritura, no deben de ir predicando en carro, porque los apóstoles fueron a pie. Y si ellos fueron a pie, ustedes también tienen que andar a pie. Bueno, el Señor no dijo, vayan a pie. El Señor dijo, ir y punto. Así que si yo voy en avión para trasladarme de un lugar a otro, o voy en carro para ir a visitar a otra persona, o voy en bicicleta, o voy en lancha, o voy en barco, Dios no me va a decir, ¿por qué fuiste en barco?
El mandamiento fue id. No estoy violando ningún mandamiento. Fui a predicar. Así es la Escritura. Por ejemplo, cuando hablamos de la cena del Señor, nosotros tenemos que observarla. No como hacen otros una vez al año, o no como lo hacen otros solamente simbólicamente. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 24 y versículo 25, escogí estos dos textos para hablar del cómo debemos de observar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la Pascua, los judíos había una forma en que tenían que celebrarla. ¿Cómo tenían que celebrar los judíos la Pascua? Tenían que ellos estar celebrados con puestos los zapatos, las sandalias, ceñidos sus lomos, dice la Escritura. Tenían que recordar lo que había pasado con ellos cuando salieron de Egipto, cómo ellos, hermanos, fueron librados por la sangre del cordero, la cual pusieron en los postes. Todo eso se recordaba bajo la Pascua. Nosotros hoy en día no celebramos la Pascua, celebramos la muerte de Cristo. Nosotros en la cena del Señor no estamos hablando del cordero que mataron los israelitas ahí en Egipto. Eso fue para los judíos. Nosotros celebramos la muerte del verdadero cordero, de Cristo, el que murió por nosotros, el que hizo posible mi salvación, el que me compró con su sangre. Para nosotros es otro recordatorio, no es el mismo que el de la Pascua judía. Por eso hay que hacer una diferencia. A veces hay hermanos nuevos que a lo mejor no han sido enseñados que dicen, bueno, esto es la Pascua de los judíos, es lo mismo. No, no es lo mismo. Tiene dos principios muy distintos, tiene dos historias muy distintas. Aunque aquello era una vez al año, la iglesia no celebra la cena del Señor una vez al año. Lo hacemos cada primer día de la semana, ¿verdad? Y tiene otra historia también. Bueno, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24 y 25. Voy a leer del 23 porque estoy hablando de la cena, en el cómo observarla. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Estamos hablando de mandamiento directo, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo? ¿De quién lo he recibido? Yo recibí del Señor. Viene un mandamiento directo. Y Pablo se encarga de decir a los corintios, esto es así. Lo que les voy a decir, lo que les he enseñado, yo lo he recibido del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Obviamente Pablo no estaba ahí. Pablo de hecho era un perseguidor. A lo mejor Pablo estaba con el otro bando porque él era uno de los acusadores. Yo no sé si Pablo estuvo ahí con Jesús o no, pero yo estoy seguro que Pablo no estaba al lado de Cristo porque él era un perseguidor de la cruz de Cristo. Pero dice, la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. ¿Cómo vamos a tomar la cena del Señor? Con gratitud. Por eso cuando nosotros tomamos la cena, damos gracias a Dios por ser participantes de algo que está reservado para muy pocos. Bueno, es para muchos, pero realmente muchos desprecian la cena del Señor. Cuando nosotros participemos de la cena del Señor, no se nos olvide cómo hacerlo, con gratitud. Esto es algo exclusivo, hermanos. ¿Cómo se sentiría usted? A ver, ¿a quién le gusta? ¿Cómo se sentiría si a su casa, hermano Jairo, llega una invitación con un sobre que desde que el sobre se ve, sabe que es un sobre distinto? Esto no es propaganda de un banco que anda ofreciendo una tarjeta, no. Es un sobre que trae un sello real que viene desde la presidencia de los Estados Unidos, del presidente señor John Biden, y que dice a la familia de Jairo y Pilar Palomino, están invitados para una mesa reservada en la Casa Blanca para el día 5 de mayo, y etcétera, ¡pum! Cuando Jairo lea ¿qué? ¿Yo? ¿Por qué yo? No sé, usted fue uno de los pocos elegidos que el señor presidente escogió en el territorio para que vaya a la Casa Blanca.
¿qué me pongo? Quizá lo primero que ¿y qué vamos a ponernos, verdad? Porque me imagino que la gente ahí toda elegante. ¿Qué hizo esa invitación? Distinguió, elogió, hizo sentirnos distintos. Pues la cena del Señor viene de alguien mucho más importante que el señor Biden. ¿Cómo tenemos que sentirnos? Elogiados, distinguidos, con gratitud, ser participantes de la cena del Señor. Por eso a veces nos molestamos cuando pasa el pan, cuando repartíamos, ¿verdad? Hoy no repartimos tristemente, pero pasaba el pan y agarramos, como quien agarra un pedazo de chicle, ¿verdad? Y seguimos todavía o texteando, platicando. ¿Qué memoria estamos haciendo? Yo creo que ni importancia le estamos dando a lo que estamos haciendo. Es algo de distinción, ser participantes de la cena del Señor. Viene de arriba, es un mandamiento. Y dijo Pablo en el versículo 24, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué más voy a hacer? Haced esto en memoria de mí. Ahí está otro componente de la cena. Haced memoria. Recordar. Por eso decimos, hermano, cuando estemos en la cena del Señor, tenemos que guardar el mayor de los silencios, ser reverentes, porque estamos haciendo memoria. Mire, cuando uno va, el día que fuimos a enterrar al hermano Ismael Rivera, ¿verdad? Los que pudimos ir, recuerdan aquella solemnidad con que los soldados lo sepultaron o nos estábamos ahí, como por haber sido una persona que sirvió a este país, cómo envolvieron y dieron esa bandera y luego tiraron al aire, ¡puff! O sea, algo solemne, algo que verdaderamente uno lo transmitía, te transportaba a un momento de que esto hacen porque este hombre fue un servidor de este país y le pagan con tributo su despedida. Es decir, estás en tu mente pensando, agradeciéndole a ese hombre que en determinado momento dio su vida por la nuestra para ir a alguna guerra, a alguna batalla. Bueno, eso es hacer memoria. Ese pan representa el cuerpo de Cristo, ese que fue el que quiso morir, no solamente en vez de Barrabás, en vez de cada uno de nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Y usted y yo merecíamos morir desde hace mucho tiempo. Pero aquí andamos, gracias a aquel que quiso morir por mí y por usted. Y nos ha quitado, nos ha sacado del mundo de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hay mucho por qué hacer memoria cuando tomamos la cena del Señor. Es un mandamiento directo. E igualmente con el jugo de la vid. Por cierto, muchos de los jugos de la vid acá se compran de una compañía llamada Welch, ¿verdad? Esos son los jugos de uva que vienen sin fermentación. Estaba leyendo entre semana para un sermón que estoy haciendo y me encontré la historia del jugo de uva. Entre el año 1870 y tantos, este joven de apellido Welch pertenecía a un grupo carismático calvinista. Quería irse con su esposa como misionero a una tribu de África donde no hablaban su idioma, donde nada, pero iba a llevar un intérprete. Y se fue con mucha ayuda, se fue, pero estuvo un año solamente y su esposa adquirió un virus de esa tribu que no se pudo realmente sanar y tuvieron que regresarse a los Estados Unidos. Ya él le podía mucho porque con muchos esfuerzos había hecho para irse a esa tribu en África a predicar el evangelio, el que él llamaba el evangelio. Y como no pudo, y su padre era un científico que trabajaba con muchas cosas, se pusieron a hacer
cómo hacer que el jugo de uva durara de perdido una década sin que se fermentara. Y lo lograron, ¿verdad? Y esos son los jugos que compramos hoy en día. Es un jugo de uva, ¿verdad?, que no se fermenta, puede durar hasta 10 años y no se va a fermentar, porque usualmente un jugo de uva se va a fermentar si lo dejas así. Pero ellos obtuvieron los químicos necesarios para tener un jugo de uva que se prolongue hasta 10 años y no se fermente y no se eche a perder. Y eso lo hicieron para favorecer a tantos que se iban a predicar que llevaran ese jugo de uva. Y me pareció la historia bonita y la estoy compartiendo con usted. Nada tiene que ver con el sermón, pero solamente, ¿verdad?, entre otras cosas también hacen mermeladas y cosas. Pero el punto es, ¿verdad?, el jugo de uva que es así. Dice el versículo 25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa, que no está hablando del recipiente, ¿verdad? Existe otra división en la iglesia de Cristo, ¿sabían? Está la iglesia de Cristo, los de la sola copa. No se sorprenda, en nuestros países existen los de la sola copa. Sí sabe de qué se distinguen. Hacen todo, predicamos lo mismo. Pero cuando van a tomar la cena, ellos no admiten que sean copitas individuales. Tiene que ser una sola copa. Si yo fuera miembro con ellos, siempre he dicho que yo me sentaría solo enfrente. Yo me sentaría atrás. Y menos detrás de un hermano chimuelo. No, ya eso es broma. Pero ellos dicen y han sacado un estudio que nosotros las copitas las inventamos porque no sabemos compartir, que la higiene y que no sé qué. Mire, el Señor está hablando no del recipiente, sino del contenido. Tomad de ella todas. No dijo tomad en ella todas. ¿Se imagina el copón que tenían que haber tenido los 3,000 en Jerusalén? ¿Y dónde estaría esa copa? Hay que traerla para poder tomar de esa copa. Pues si es en una copa, tiene que ser en esa. Andaríamos como en el arca, buscando el arca, ¿no? Entonces, pero son irrelevantes. Hay gente que en verdad está obstinada en querer hacer una división. Y para mí los de la sola copa son buenos hermanos. Y yo no tengo ningún problema con ser hermano de ellos, siempre y cuando no me impongan como mandamiento que tengo que beber en una copa. Yo puedo ser su hermano y puedo compartir, puedo predicar con ellos, siempre que no me condenen que a la hora de tomar, ustedes tomen su copa si quieren, hermano, yo agarro mi copita. Y yo no quiebro ningún mandamiento, porque no estoy quebrando ningún mandamiento. Pero se están haciendo ellos como los fariseos que leímos en Marcos 7. Si no te lavas las manos, entonces sí, ya estás inmundo, decían los fariseos. No, es todo lo que tú crees, no es lo que la Biblia dice. Y los de la sola copa son así. Bueno, dice el versículo 25. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Está hablando obviamente del jugo. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así que tanto comer el pan sin levadura, como también tomar el jugo de la vid en la cena del Señor, se hace con gratitud y haciendo memoria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un mandamiento directo. Esa no es una opción. Ese es un mandamiento directo. Hermano John, ahí le estoy dando una idea, porque el hermano John dice que ahora los americanos a veces traen como un mensaje, ¿verdad? Acerca, usted puede enseñarles un poco de eso también con la palabra del Señor. Es una buena lección que a veces lo olvidamos nosotros, pero es un mandamiento de parte de Dios. Y por eso insistimos, hermanos, pongamos atención, guardemos silencio, tengamos a los niños en quietud, porque es algo de reverencia, es algo que tenemos que hacerlo como Dios nos dice, hermanos. Así que haced todo como Él ha dicho. Ahí tenemos un mandamiento directo. El otro es el ejemplo aprobado. En 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. Al rato me voy a ampliar un poco más en lo que es el mandamiento directo. Por ahora solamente quise citar rápidamente esto. Dice la escritura en 1 Corintios 4, versículos 16 y 17 de la siguiente manera. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué está diciendo Pablo? Les ruego que
que me imitéis. Ahí tenemos el ejemplo nosotros. Sí, hay mandamiento, pero viendo la vida de los apóstoles, nosotros también vamos a sacar ciertas deducciones y imitando sus palabras. Es decir, si nosotros imitamos lo que Pablo predicó, estaremos predicando lo que de Cristo recibió. Les ruego que me imitéis, dice Pablo, como yo también imito a Cristo. Ahí hay un ejemplo que nosotros podemos seguir. En Filipenses capítulo 3 y versículo 17, vuelvo a repetir, los ejemplos más al rato se los daré un poco más claritos. En Filipenses 3 y versículo 17 dice la escritura así. Algo más o menos similar. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Prácticamente lo mismo que le dijo a los corintios. Sed imitadores de mí, guíense por mi ejemplo. Pablo representa un ejemplo aprobado en sus enseñanzas. Lo que yo les di es lo que recibí de parte de Cristo. Así que vamos a imitarlo a él. Y aquí mismo en Filipenses capítulo 4 y el versículo 9 dice la escritura: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Digo, más claro que el versículo 9 no puede ser. Lo que aprendieron de mí, lo que oyeron de mí, lo que vieron en mí, háganlo, que yo lo he recibido del Señor, y que el Dios de paz esté con cada uno de vosotros. Ejemplo aprobado, imitar a Cristo y a sus apóstoles. Otro de los ejemplos donde podemos sacar es cuándo observar la cena del Señor. Tenemos nosotros en Hechos capítulo 20 y el versículo 7 lo siguiente: cuándo observar la cena del Señor. Hace rato vimos cómo. Ahora, ¿cuándo observarla? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos capítulo 20 y versículo 7. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Cuando observaban los discípulos la cena del Señor, dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cuál era el propósito de esa reunión el primer día de la semana? Entre otras cosas, partir el pan. Es decir, partir el pan significa celebrar la cena del Señor. Por eso nosotros, bajo el ejemplo aprobado de los apóstoles y de los discípulos, recordamos y tomamos la cena del Señor cada domingo, bajo el ejemplo aprobado que tenemos en las Escrituras. Lo que vistes y aprendiste de mí, esto haced. Y después viene la otra que se llama inferencia necesaria. Aquello que, aunque no se establezca expresamente, es decir, como el mandamiento directo, ni se ejemplifique específicamente como el ejemplo aprobado, está necesariamente implícito. ¿A qué me refiero? Bueno, no es simplemente una inferencia razonable. Muchas veces nosotros decimos, es que tiene que ser así porque es lo que yo razono. No es así, la inferencia necesaria no significa eso. Déjeme usar la Biblia para explicarle a qué se refiere. En Juan capítulo 21, el Evangelio de Juan capítulo 21, versículos 21 al 23. Lea conmigo desde el versículo 20. Juan 21, 20 al 23. Dice la palabra del Señor así: volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Ese discípulo es Juan, el que está escribiendo este evangelio. Pedro vio que también Juan lo seguía. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él.
y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Por eso en aquel dibujo, ¿verdad?, que hizo, ¿quién fue? Parece que fue, olvidé ahorita el nombre del italiano que hizo ese dibujo, esa escultura, ¿verdad? Aparece un hombre en la última cena, como ellos le llaman, ¿verdad?, recostado al pecho de Jesús, por lo que dice la Escritura. Juan, siendo el discípulo más joven de todos, era un hombre que aprendió a amar a Jesús, y en esa última cena en la cual el Señor tomó y mandó preparar el cordero pascual en aquel lugar, Juan estuvo recostado al pecho del Señor Jesús. Dicho sea de paso, la costumbre de comer entre ellos era muy distinta entre nosotros. Nosotros tenemos sillas y a veces los jefes de familia queremos una silla bonita, ¿verdad? Que esta es la silla para mí, ¿verdad? En el tiempo de Cristo, no. Ellos, su costumbre de ellos era, de los orientales en ese tiempo, en esa región, era comer sentados, así en el piso. No había sillas, ¿verdad? Y dicen que usualmente se reclinaba hacia el lado izquierdo. La mano derecha era la que servía para agarrar, ¿verdad?, para acá. Así que de alguna manera, pero si el que era zurdo, pues iba a tener problemas si estaba al lado izquierdo, como a veces la mano derecha no trabaja igual, ¿verdad? Quizás ese estaba al contrapié, no sé. Pero igual, esa era la manera de comer de ellos, una cuestión bien distinta. Y aquí en Juan, capítulo 21, dice el versículo 20, que en ese día Juan le había hecho una pregunta al Señor. La pregunta había sido: ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Juan capítulo 21, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Sí, hablando de, o sea, ya Jesús le había dicho a Pedro cómo iba a morir Pedro. Jesús le había dicho a Pedro: Pedro, cuando tú eras joven, te ceñías, te ibas aquí y te ibas para allá. Pero cuando seas viejo, otros te van a ceñir y te llevarán donde tú no quieras. Hablando de la muerte de Pedro, es decir, que Pedro iba a morir por causa del evangelio, ¿verdad? Lo iban a llevar quizá preso, y Jesús se lo predijo. Entonces Pedro dijo: si a mí ya me dijo cómo voy a morir, le pregunta: ¿y qué de este? Le pregunta al Señor: ¿y Juan cómo va a morir? Y el Señor le dice en el versículo 22, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro, ese no es tu negocio. Yo ya te dije a ti, pero déjalo a él. Verso 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Ve? La inferencia de ellos fue: es que este no se va a morir. A Pedro sí le dijo cómo se va a morir, pero Juan nunca va a morir. Eso fue lo que ellos infirieron. Como a él no le quiso decir nada, la inferencia razonable de ellos fue: es que Juan nunca se va a morir. Pero la Escritura dijo que eso no fue lo que Cristo quiso decirles. Por eso pongo aquí que la inferencia no es necesariamente lo que nosotros razonamos que va a ser, sino que más bien, hermanos, la inferencia tiene que ver con el sentido de la Escritura. Ni lo que nos gustaría haber incluido, sino lo que necesariamente está incluido en la Escritura. Aquí está el ejemplo, mire, Mateo 3:16. Ellos infirieron mal, pero vamos a ver cuándo la inferencia se hace necesaria. En Mateo capítulo 3, versículo 6, fácil de entender porque es un versículo y una porción de la Escritura en donde sabemos mucho acerca de esto. Es cuando el Señor fue bautizado. Mateo capítulo 3 dije, y el versículo 16, 15 y 16. Pero Jesús le respondió, hablando con Juan el Bautista, quien se le oponía para no bautizarlo. Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Escucha el 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bueno, ¿cómo vamos a inferir
que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí hay un ejemplo de inferencia. Bueno, porque el Espíritu de Dios vino sobre Jesús. Y la Escritura había dicho, sobre quien veas descender al Espíritu y que reposa sobre él, ese es. Entonces hay que inferir conforme a la Escritura. No hay que inferir conforme a la razón. Cuando inferimos conforme a la razón, podemos equivocarnos. Como los discípulos con Juan, ese no se va a morir nunca. Jesús no dijo eso. Hay que inferir conforme la Escritura. Versículo siguiente, leímos hasta el versículo 16, siga versículo 17. Dice la Escritura: y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice, porque escrito, bueno, esto es más de la... Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuál fue la inferencia? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo se supo? Porque el Espíritu vino y reposó sobre él. Y eso es lo que la Escritura había previamente dicho. Así que el Señor desde los cielos declaró, esto es así. Entonces, cuando nosotros vamos a usar la inferencia necesaria, tiene que ser conforme lo que la Biblia dice. La ilustración de la cena del Señor, ¿cuántas veces hay que observarla? En Éxodo 28, ahí se nos habla a nosotros de cómo Dios, esto es un ejemplo rápidamente, cómo Dios le dijo a su pueblo cómo habrían que hacer para recordar el día de reposo. Dice así la Escritura, en Éxodo capítulo 20 y versículo 8. Lo puse más que nada para usar una ilustración, pero se lo voy a leer. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Con solo esa palabra, el Señor estaba indicando que ellos, por la Escritura, tenían que inferir qué hacer para santificar ese día. ¿Y cómo iban a santificar ese día? El Señor les había dicho, en ese día no vas a encender fuego, no vas a salir a trabajar, no puedes caminar más que tanta distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Tenían que inferir conforme la Escritura, como nosotros al participar de la cena del Señor. Una vez que el Señor nos ha dicho lo que representa el pan, lo que representa el jugo de la vid, cuando tomamos el pan hay que inferir conforme la Escritura. No esté pensando es un pedacito de pan que me voy a comer, es un juguito que no. Infiera conforme la Escritura. Este es el cuerpo de Cristo. Este es el jugo, esta es la sangre que se derramó para comprar y lavar mis pecados. Hay que usar la inferencia escritural, no la de la razón. Ay, hermano, tengo hambre, que ya pase el jugo porque quiero tomarme un jugo. No está pensando conforme la Escritura. Está pensando conforme su razón. ¿Sí? Muy bien. Los veo así como que no sé, o siento yo que no está todavía listo. Pero con este siguiente ejemplo va a quedar. Solamente que voy a irme rapidito. No me distraigan ya, no me hagan más preguntas. ¿Ok? En Hechos capítulo 15, versículo 6 en adelante. Fíjense, hay que leer hasta el 21, pero leyéndolo una vez tenemos nosotros la posibilidad de rescatar los 3 puntos. En este ejemplo de Hechos 15 está el mandamiento directo, está el ejemplo aprobado y está la inferencia. Por eso, aunque sea lo último que hagamos en esta lección, Hechos capítulo 15, versículos 6 al 21. Lo voy a leer porque aunque lo sabemos, quizá ya lo hayamos olvidado o no tengamos todos los detalles en mente. Dice la Escritura así, Hechos 15, versículo 6. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Me van a preguntar, hermano, ¿qué asunto? Vamos a regresar un poquito. Vamos desde el versículo 1, ¿sí? Para que sepan de qué se habla. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Unos cristianos que venían de Judea
a lo mejor de Jerusalén, no sé de qué parte, pero de Judea venían, andaban enseñando entre muchas iglesias a los gentiles, si no se circuncidan conforme a la ley de Moisés, ustedes no son salvos. Van a decir, le decían los cristianos, pues Pablo nos predicó que no había necesidad de guardar la ley. Ahora ustedes andan que tenemos que guardar. ¿A quién le hacemos caso? Y estaban causando un reburú. Traían muchos problemas. Estaban metiendo confusión entre las iglesias. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿con quiénes? Con esos que habían salido de Judea. Dice, habían tenido una discusión no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. No se pudieron arreglar obviamente entre Pablo y Bernabé y ellos. Y dijeron, mira hermano, ¿sabe qué? Vamos a parar esto. Vamos a Jerusalén, allá están los apóstoles también. Vamos a Jerusalén, vamos a hablar de esto para que se aclare. Creo que fue una buena medida. Cuando hay un problema de doctrina, ¿qué hay que hacer? Hablar con las escrituras. Y Pablo y Bernabé dicen, vamos a ver cómo aclaramos esta situación. Ellos, versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, por Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pablo y Bernabé iban contando a los hermanos. Hermanos, allá entre la gente o gentil hay muchas personas que se están bautizando. Y les daba gozo ir, e incluso en Samaria. Y llegados a Jerusalén, verso 4, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas de Dios que Dios había hecho con ellos. Pero, siempre como dicen, ponga mucha atención lo que viene después del pero. Todo estaba bien, hubo gozo, estaban contando cómo les fue, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, eran cristianos, en un tiempo habían sido de la secta farisea, se habían bautizado, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Son cristianos, pero habían sido fariseos, y cuando oyen que los gentiles se han bautizado y son parte de la iglesia, no. ¿Por qué no están circuncidados? Tenemos que decirles que se circunciden, si no, no. Ese era el problema, ese era el asunto. Verso 6, ahora sí, donde habíamos empezado. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro, que es el apóstol, se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Quién mejor que Pedro, no? Porque Pedro había ido a casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Que él estaba allá con un Simón, curtidor junto al mar. Y cuando él estaba orando, le vino una visión y le decía, Pedro, levántate, mata y come. Y él no quería. Pero como 3 veces el Señor le dijo, se levantó y le dijo el Señor, no dudes en ir con esta gente. Y fue. Y Pedro está recordando esa ocasión. ¿Se acuerdan que yo, por mi boca, yo prediqué en casa de un hombre gentil llamado Cornelio? Y la gente que estaba ahí también creyó. Es más, hasta Dios les envió el poder del Espíritu Santo, hasta hablaron en lenguas y luego los bautizamos. Y es lo que Pedro está diciendo aquí. Dice, ustedes saben cómo el Señor por mí hizo que los gentiles, o sea, por medio de mí, le llevé el evangelio a los gentiles para que creyeran. Verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, Pedro está a favor de los gentiles, ¿verdad? Pedro está a favor de los gentiles. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe de sus corazones. No debe de haber diferencia, si son gentiles, son judíos, todos somos salvos por la sangre de Cristo. No hay tratos especiales delante del Señor. Es que vosotros sois israelitas, son mejores que los gentiles. No. Somos igual.
Judíos y gentiles, todos estamos igual. Son tan pecadores aquellos como lo somos nosotros. ¿Verdad? No hizo ninguna diferencia. Verso 10. Ahora pues, dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, muchos dicen cerviz, sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué le llamó yugo Pedro? A la ley. A la ley. Ese yugo fue muy pesado. Ese no lo pudieron llevar ni nuestros padres ni nosotros. Porque ¿quién pudo cumplir la ley? Nadie. Solo Cristo. Así que dice Pedro, ¿por qué ustedes están ahora poniendo contra los gentiles un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Siga leyendo. Verso 11. Antes, dice Pedro, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Una y otra vez Pedro somos igual. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea, Pedro acabó su discurso, Pedro dio el ok, por mí, por nosotros apóstoles, no hay problema. Si los gentiles se bautizaron, qué bueno, hay que recibirlos. Y luego le dio la palabra a Pablo y Bernabé, se pararon, ellos siguieron contando cómo les fue por allá. La iglesia aquí, entre los americanos, me ha pedido que en 2 semanas yo también les dé un reporte cómo me fue en Colombia, mi último viaje. Voy a hacer lo mismo que ellos estaban haciendo. Voy a contarles cómo me fue en este último viaje en Colombia. Bueno, Pablo y Bernabé están diciendo, miren, nos fue así, así, así. Y le está contando a los hermanos ahí. Verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió. Ahora viene Jacobo, este es el hermano de Jesús. Jacobo respondió, o tal vez Jacobo el hermano de Juan, no, pero ese ya había muerto. Respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, ¿quién es Simón? Es Pedro. Ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Ya está haciendo una inferencia aquí, Jacobo, pero lo está haciendo conforme a las escrituras. Con esto concuerda lo que está escrito. ¿Sí? Bueno, me estoy adelantando, pero ahí está una inferencia. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Aquí viene lo que está escrito del 16 al 18. Esta es la profecía. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, ahí están los gentiles, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esa profecía le había dado Amós en el capítulo 9. Aquí está usando la referencia, aquí está, esto concuerda, dice Jacobo, con lo que Amós escribió. Sigue diciendo, tenemos que leer hasta el versículo 21, verso 19. Por lo cual, dice Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Ustedes creen que nomás esos 4 mandamientos eran para los gentiles? No, también para los judíos. Los judíos o gentiles, en otras palabras, los cristianos, debemos de apartarnos, como dice aquí, de la contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Por eso los cristianos no comemos fritada, moronga o la sangre de los animales. Aquí está la prohibición. Por eso los cristianos no comemos de un animal ahogado. Nos apartamos de fornicación y la contaminación de ídolos, entre otras muchas cosas más. ¿Sí? Termina diciendo, verso 21. ¿En qué se apoyó Jacobo?
porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Muy bien, me faltan 4 minutos para acabar, rapidito. Del versículo 7 al 11 tenemos el ejemplo aprobado. La conversión gentil sin obras de la ley. Así que hoy en día podemos nosotros, que no somos judíos, venir al Señor sin tener que ser circuncidados. Por supuesto que sí. Aquí tenemos un ejemplo. Del versículo 7 al 11 ya se discutió, ya se dijo que no había que ponerle ese yugo pesado que ni los judíos pudieron llevar. Así que nosotros como gentiles no tenemos que guardar la ley para nada. Ningún cristiano tiene que guardar la ley de Moisés. No estamos sometidos a ella. La ley ya fue quitada, hecha a un lado. Del versículo 12 está la inferencia de la cual hablábamos hace rato. Los milagros entre gentiles predicaban la fe de Cristo, no las obras de la ley. Esto fue aprobado por el Señor, como dice el versículo 12, donde leímos hace un momento. Entonces toda la multitud cayó, y oyendo a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. La inferencia es que así como vemos nosotros todos los milagros hechos por el Señor, al Señor dar su aprobación sobre lo que hacían Pablo y Bernabé, lo comprueba con los milagros. Así que tenemos que inferir que el Señor está aprobando lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Si no, no hubiera hecho esas señales y esos milagros. Ahí está la inferencia. Y finalmente, el mandamiento directo, versículos 13 al 18, les rogamos, hermanos, que no se les inquiete a los gentiles, sino que se aparten de esto y de aquello otro. Ahí está el mandamiento directo. Entonces, en este ejemplo de Hechos capítulo 15, podemos ver tanto el ejemplo como la inferencia, como los mandamientos. ¿Hay que aceptar a los gentiles? Por supuesto que sí. El reino de Dios lo abrió el Señor para los que están cerca y los que están lejos. Esto viene de Dios, es el llamado de Dios y es lo que la Escritura nos enseña. Así que los 3 medios usados para establecer la autoridad de Dios con respecto a la conversión de los gentiles son los que acabamos de leer, aunque no se requieren los 3 tipos antes de que una cosa sea autorizada. Por ejemplo, en la cena del Señor, una sería suficiente. Lo cual también me lleva a otra cosa. No he terminado mi lección, habrá una tercera parte de esta lección. Porque la conclusión, hermanos, es como el cierre, ¿verdad? Si no, es como esos teléfonos que tiene usted, los iPhones que trae. Si no cierra el círculo, no sirve de nada. Tenemos que aprender a cerrar el círculo en lo que hacemos para que quede bien aprendido la situación. Y la conclusión de esta lección la escucharemos la próxima semana. Gracias por su atención.